Tint'ede yakoymi. Tlatzotzonilixco-pincayo. Imágenes sonoras. Ixcopintli Huicalistli. Un viaje a través de las antiguas voces de México. Yantzunakoi Xochitlatoli. El trabajo de 2008 era un trabajo en el que planteábamos la idea de un componente otomí en las diferentes etapas históricas de este territorio que en el posclásico tardío definimos como señorío de Meztitlán. Bueno, se define como señorío de Meztitlán. En esta ocasión vamos a refrendar esa idea y la vamos a enriquecer con los datos que hemos empezado a generar en la zona del noroeste de Veracruz. También queremos aclarar, que nos es muy importante definir que cuando hacemos mención a Meztitlán, estamos hablando de una entidad político-territorial que funcionó, que abarcó un territorio muy amplio, pero que básicamente se consolida a partir del posclásico tardío. Hablamos de ese gran territorio desde muchos aspectos, incluso a nivel local. Cuando hablamos de Meztitlán, la gente cree que estamos hablando del municipio de Meztitlán, de la barranca de Meztitlán, pero esta configuración rebasa e intersecta varios estados. Entonces, esa es una aclaración que nos es importante hacer. Y bueno, en este sentido, vamos a proceder a hacer una descripción de la fisiografía de este territorio que es fundamental. Este mapa tiene la idea de ubicar este gran territorio del señorío que les decíamos rebasa e intersecta varios estados, y ubicarlo en este panorama del posclásico tardío en forma regional. Ustedes pueden ver, tratamos de difuminar estos límites territoriales para que se pudiera ubicar con respecto a las diferentes zonas, la del altiplano y de la costa del Golfo. Bueno, voy a dar una breve reseña de las características ambientales de esta zona. Es muy importante este aspecto ambiental porque esta zona tiene una diversidad increíble de ambientes y sobre todo por encontrarse, digamos, de un lado y del otro del parteaguas de la Sierra Madre Oriental. Y las diferencias no son solo la de las variedades, no abarcan solo el espectro climático y de vegetación, sino que y fauna, sino que abarcan también la cuestión, por ejemplo, geológica, hidrológica y hasta la cuestión geomorfológica. Digamos que las dos zonas, la que está a Barlovento y la que está a Sotavento de la Sierra Madre, tienen características muy diferentes. La porción a Sotavento, que estamos hablando del lado oeste de la divisoria, esa porción es una porción extremadamente árida porque sufre un efecto de sombra orográfica, o sea, las montañas de la Sierra Madre interceptan mucha del agua, de la humedad que viene desde el Golfo y cuando bajan hacia esta zona, más bien se chupan toda la humedad que hay en ella y entonces en el mapa se puede ver claramente cómo los colores claros, digamos, del lado oeste, suroeste del mapa, son colores que están hablando realmente de zonas depauperadas de vegetación o con un régimen de vegetación arbustivo y herbáceo. La geología también, y empezando por eso, es muy importante, no solo porque da cuenta de cómo se formó la Sierra Madre, todos los procesos, digamos, tectónicos, sino porque da cuenta también de la distribución de ciertos recursos que en esta zona son recursos importantísimos. El primero de ellos es las materias primas, los recursos minerales. Del lado, digamos, sobre todo a Sotavento, del lado oeste de la divisoria,
hay yacimientos muy importantes de obsidiana. Para nosotros son dos, ahorita los básicos, que hay varios más, pero los dos que intervienen mucho en los procesos culturales de nuestras áreas son, uno, el que está relacionado con Zacualtipán. Zacualtipán es por esa zona. Zacualtipán es el centro poblacional más importante de esta zona de la sierra, y a unos 10 kilómetros de ahí se encuentran yacimientos de obsidiana negra que ocupan una área de más de 200 kilómetros cuadrados. Y no se quedan cortos los yacimientos de la Sierra de las Navajas, que están cerca de Huasca, entre Huasca y Mineral del Chico. Es una zona que es conocida como la Sierra de las Navajas. Tiene una obsidiana muy característica, que fue la obsidiana verde, que fue muy usada durante toda la época prehispánica, casi toda en la Valle de México, por ejemplo, y fueron utilizados en nuestra área también, tanto en Hidalgo como en Veracruz, desde la época cazadora-recolectora. Entonces, esos son dos recursos importantes. Otro recurso importante, digamos, desde el punto de vista, en este caso, sedimentológico, son las arcillas. En la parte alta, sobre todo del lado a Sotavento, igual, hay yacimientos de arcilla que fueron utilizados para la producción de la cerámica local. También es muy importante a Barlovento, o sea, del lado hacia la costa del Golfo, la gran cantidad de rocas foliadas, calizas foliadas, que se utilizaban, se desprendían y se trabajaban y se utilizaban para la construcción de la arquitectura monumental y hasta de la arquitectura doméstica, ¿no? Por el otro lado, hay otros materiales importantísimos, el pedernal, el basalto de grano fino. Tenemos la gran variedad geológica de esta zona da acceso a un montón de materias primas que fueron utilizadas en su mayor parte. Por el otro lado, estábamos diciendo, la zona, nuestra área de trabajo tiene dos zonas claramente diferenciadas. Las zonas, digamos, más secas del lado oeste y la zona más húmeda del lado oeste. Los sistemas hidrográficos, de hecho, más desarrollados están del lado oeste hacia la costa del Golfo, pero también del lado oeste tenemos digamos, lo que es el río Mestitlán, que es el río más importante, o el río Venados, que desemboca en la laguna de Mestitlán, y que a su vez de la laguna desemboca en el río Almolón, que también es tributario del Pánuco Moctezuma. O sea, toda esta zona está integrada casi prácticamente al sistema hidrográfico del Pánuco Moctezuma. Nada más que claramente la cantidad de agua que hay del lado hacia el Golfo es una cantidad impresionante, mucho mayor que la que hay del lado digamos, de Mestitlán y hacia el estado de Hidalgo. Bueno, entonces la hidrografía. Por el otro lado, evidentemente la distribución de la humedad afecta al tipo de suelos, que son mucho más desarrollados también del lado de la costa del Golfo que de nuestro lado, y todo esto afecta en los patrones de crecimiento, desarrollo de la vegetación. Del lado digamos, ecoárido de Mestitlán, que de hecho hay una gran reserva de la biosfera ahí, que hay muchos organismos endémicos, únicos, vaya. Del lado de Mestitlán tenemos una distribución altitudinal de la vegetación, que sigue, le voy a dar un esquema rápido. Aquí tenemos la siguiente, aquí tenemos en la parte de arriba donde dice, bueno, no se lee, pero dice zona árida, semiárida. Aquí vemos algunas características de los tipos de vegetación que tenemos. Por un lado, en la primera imagen, en el lado, digamos, derecho, está representando lo que es la laguna de Mestitlán. La laguna, evidentemente, es un cuerpo de agua endorreico. Bueno, se perdió este carácter cuando hicieron túneles para desaguarla. Pero la laguna es un sistema acuático muy, digamos, estable, que permite tener no solo recursos
animales adentro, peces, aves, varios tipos de mamíferos que van alrededor de ella, sino también una vegetación mucho más abundante, mucho más arbórea que toda la que hay en las laderas. Esta vegetación está compuesta básicamente por lo que nosotros llamamos bosque en galería y es una vegetación muy importante. De los representantes más importantes del bosque en galería tenemos el nogal y las anonas, es decir, guanábana, chirimoya, varios tipos y otros árboles que pertenecen a esta gran familia que fueron muy utilizados desde la época prehispánica. Subiendo por las laderas, y pueden ver ahorita, por ejemplo, la imagen es a la primera a la izquierda, empezamos a tener una serie de comunidades secas. Esto que vemos es un bosque de órgano. Bueno, como bosque se muere de hambre, pero este es muy raro, vaya, son muy espaciados, pero digamos es una vegetación de cactáceas arbóreas con matorral espinoso. La que está junto, que es una imagen de una parte alta de una mesa, estamos hablando alta, pero siempre estamos aquí sobre los 1700 metros, 1800 metros. Esta es una vegetación también arbustiva, donde se ven algunos, me lo van a tener que creer, pero hay nopal, hay maguey, hay garambullo, hay cactus de órgano, hay mezquite, que ofrecen muchos recursos, tanto de sus propios productos, semillas, frutos, como de toda la fauna que se acerca como venados a comérselos. Y del otro, la imagen más para acá muestra un risco donde se ve como toda la parte también hacia abajo, hacia Las Vegas, hacia los cauces fluviales, está también llena de plantas xerófitas, o sea, de plantas que soportan climas, regímenes de tipo muy seco. Y también les da la idea cómo se trata de una zona ampliamente disectada, no solo por la erosión hídrica, pero básicamente por las grandes fracturas y afallamientos que se dan en esta zona. Esta zona va de los 1250 metros sobre el nivel del mar hasta los 1700 más o menos. De los 1700 a los 1800 hay una zona de transición que aquí no tenemos representada, pero que está básicamente compuesta por enebros y encinos. Esta es la zona donde tenemos la mayoría de las ocupaciones precerámicas. Abajo, la en medio, tenemos unas vistas de las zonas más frías, de las montañas. Actualmente estas zonas han estado ampliamente muy explotadas por el hombre para la extracción de madera, pero se componen básicamente de vegetación de pino-encino y de pino en la parte más alta. Hay manchones de bosque mesófilo de montaña. Les digo, es un patrón de vegetación que corresponde a un clima de tipo C, un clima bastante frío con mucha neblina invernal, mucha más precipitación. En la zona anterior teníamos una media de entre 500 y 700 milímetros de precipitación. Aquí tenemos una precipitación que está entre los 1000 y 1300 milímetros. Mucho más húmeda, con neblinas invernales. Antiguamente había neblinas todo el año. Ahorita ya el clima ha cambiado muchísimo. Esta zona llega hasta el parteaguas de la Sierra Madre y ocupa la parte inferior, la parte superior del parteaguas del lado de la zona del Golfo. Del lado de la zona del Golfo la secuencia es un poco diferente porque no hay matorrales desérticos. Hay vegetaciones que responden a climas progresivamente más cálidos. Tenemos el mismo bosque de pino. Más abajo tenemos un bosque mesófilo de montaña. Y todavía más abajo tenemos una serie de selvas que van desde selvas bajas hasta selvas medianas, subcaducifolias y perennifolias. Lo que pasa es que también estas zonas han sido muy explotadas por el hombre. Son zonas de alta productividad agrícola que pueden llegar a tener hasta 3 cosechas al año, y ahorita mucho de lo que antes era selva, ahorita son acahuales o son pastizales, porque de hecho la ganadería también es muy practicada en estas áreas. La precipitación llega a ser mucho mayor. Tenemos precipitaciones que en la parte
parte, digamos, baja, pueden llegar a ser de baja, nos referimos como a 200 metros sobre el nivel del mar, llegan a ser hasta de 2.000 milímetros al año. Y hay mucha más escorrentías, cauces permanentes, lagunas, o sea, no hay el agua todo el año. Nosotros ahorita vamos a pasar a hablar esta es un poco la idea del panorama de la vegetación en esta zona, aunque la zona árida puede haber parecido como la zona más difícil para vivir en ella. En realidad, la zona árida es teatro de una serie de procesos de desarrollo de grupos cazadores-recolectores que la preferían por el clima relativamente más templado que es con respecto a la parte alta. Y también la zona árida fue uno de los lugares preferidos para las poblaciones otomís que estaban más acostumbradas a ese tipo de medios y además lo utilizaban eso para el cultivo del maguey pulquero. Entonces, ahorita vamos a pasar a la siguiente. De hecho, desde la época prehispánica, la zona seca es la que tiene la mayor densidad de población. A partir de la detección de sitios y a partir de las series demográficas que se han podido reconstruir a nivel etnohistórico, es la zona seca la que tiene la mayor densidad. Bueno, de hecho, redondeando un poco lo que dice Ana, en la zona baja, digamos, las vegas de los ríos, aún en la parte seca, se utilizaba mucho para cultivos, aunque en parte de riego, pero en parte de inundación. Y uno de los cultivos más importantes en esta zona siempre ha sido, en la época, digamos, agrícola, claro, ha sido el algodón, pero se cultivaba maíz, frijol, calabaza y algunos frutales. En las laderas terraceadas también se prestaban para algún tipo de cultivo. En la época colonial sabemos que se cultivaba cebada en algunas partes, pero básicamente era maguey y milpas un poco aventureras, ¿no? La parte alta no era de cultivo, básicamente sí se podía cultivar y había poco cultivo, pero era básicamente de extracción de varios tipos de recursos que ya mencionamos, desde madera, ocote, desde cultivo de maguey, ese sí se podía dar en esa zona, cacería, extracción de materias primas, de minerales, de rocas. En esta zona hemos encontrado una larga, esta serie de diapositivas tienen que ver con la porción arriba del pueblo de Mestitlán, de la ciudad de Mestitlán. Hemos encontrado evidencias de una secuencia precerámica larguísima que viene desde hace unos 13.000 años más o menos, con ocupaciones pertenecientes a la llamada cultura Clovis, y se siguen con ocupaciones en el 10.000, en el 7.000. Tenemos varias etapas de ocupación que desembocan finalmente la última etapa que hemos denominado arcaico tardío, en la que antecede la llegada de grupos agricultores a esta zona. Aquí les mostramos algunas diapositivas donde se ven, algunas tienen herramientas de esta etapa Clovis de hace unos 13.000 años más o menos, y algunas imágenes del sitio, de la zona, que es el sitio se llama Ullapa, y el otro sitio que es que está abajo, en las tres transparencias abajo, que se llama La Calzada, o bueno, así lo conocen localmente. En ambos hemos encontrado evidencias de ocupaciones Clovis, o sea, del Pleistoceno final, y de algunas ocupaciones del Holoceno temprano y del Holoceno medio y tardío. Esto le da una importancia increíble porque es el único sitio de este tipo que ha sido encontrado en esta porción del altiplano, y la mayor parte de estos sitios se conocen para Sonora, sobre todo. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos, no vamos a poner todas las ocupaciones precerámicas porque si no, sí se vuelve un poco larga la cosa, pero aquí pasamos a una etapa que nos interesa porque está relacionada, o nosotros la relacionamos directamente con la posibilidad de la presencia de grupos otomianos de habla otomí, que es el arcaico tardío. Para esta zona también tenemos fechas absolutas, entre 4.000 y 3.000 antes del presente. Son fechas calibradas, y esta época del arcaico temprano marca la primera entrada, según nosotros, o la de grupos que pueden tener relación con grupos otomís. ¿Por qué decimos eso? Porque la cultura material de estos grupos se parece en el sentido de que tiene muchas
puntos de comparación con industrias líticas que hemos encontrado en las mismas fechas, que se han encontrado en Querétaro, en San Luis Potosí, más abajo hasta Oaxaca. Y cuando menos en Querétaro se asocian con grupos otomís también, o grupos otopames, como le conocen. Aquí tenemos algunos ejemplos de bifaciales, cuchillos y puntas de proyectil. Esta zona donde esos materiales proceden en su mayor parte de una zona de Veracruz que hemos trabajado en estos años, pero los hemos encontrado también en zonas de Hidalgo, por ejemplo, el sitio ese sitio que se llama el Vallecito, o nosotros le pusimos el Vallecito porque su nombre original era la taberna. Este sitio del Vallecito hemos encontrado evidencia de una presencia del arcaico tardío, de gente que fue ahí a trabajar talleres de obsidiana utilizando materiales de épocas anteriores, o sea, desperdicios de épocas anteriores. Y tenemos en otros sitios del área de la hierbabuena, que está, digamos, a unos 10 kilómetros al sur de Zacualtipán, tenemos evidencias también de esta presencia. En donde hemos encontrado, y esto nos va a ayudar mucho en el futuro, en el análisis que ya se está realizando, restos humanos fue en una cueva en un abrigo de Veracruz, del noroeste de Veracruz, que se llama la Cueva del Palmar, y estos restos ya se están trabajando para extraer DNA y ver su pertenencia, si se puede, su pertenencia étnica. Esta época está marcada por la caza recolección. Estos grupos no tienen cerámica, no practican agricultura, tienen un patrón de asentamiento bastante disperso, aunque también hay presencia de cuando menos un par de sitios muy grandes, donde probablemente tenían reuniones periódicas, se reunían las familias que vivían dispersas todo el año en este territorio. Estos grupos trabajan básicamente, como les decía, obsidiana, aunque también hay otros materiales como el basalto, pero básicamente obsidiana, que recuperan de sitios de las etapas más antiguas y procesan en puntas. Estas son 3 tipos de herramientas características. Esta punta, que es la punta, yo lo hago, una punta de Smiuk, esta punta que la conocemos como San Nicolás, muy típica en Querétaro, de hecho, que viene, esta tipología viene de Querétaro, y esta que es una tipología de nuestra región, que es un cuchillo, ¿no? Es una punta y que es más o menos único y tiene ciertas comparaciones con cosas de Texas, vaya. Entonces, esta zona es la zona donde posteriormente también en el Vallecito, la Cueva del Palmar, en Santinés, encontraremos evidencias también que pertenecen a la etapa siguiente. Pero esta primera población, por sus características tecnológicas y por el tipo de ambiente que preferían, que escogían, nosotros la estamos relacionando con un poblamiento temprano otomí, que también es mencionado para el área en una época un poquito anterior, es mencionado hasta para Oaxaca. Flannery menciona la posibilidad de llegada por la iconografía que tiene en algunas cuestiones cerámicas tempranas que tienen ellos. Entonces, esta zona, digamos, es muy importante porque es una zona de paso donde nosotros vemos desde San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, entran hacia el norte de Veracruz y el norte de Hidalgo estos grupos, y estos son posiblemente grupos que se encuentran los del epiclásico cuando llegan. La siguiente etapa entonces es el epiclásico. Estamos conscientes de que hay en esta secuencia que les presentamos un enorme hiatus entre el arcaico tardío y el periodo epiclásico. Sin embargo, bueno, puede ser parte del problema de la investigación, de la intensidad y de la escala de investigación. No hemos recorrido todo el territorio al 100%, hemos avanzado en algunas porciones más que en otras, pero también es un problema de falta de definición de ciertos indicadores.
ahora que estamos iniciando los recorridos, que estamos haciendo los recorridos en zonas de Veracruz, han empezado a aparecernos algunos materiales, sobre todo cerámicos, que nos están indicando la probable presencia de ocupaciones tempranas, de ocupaciones preclásicas, pero es muy poca todavía la muestra como para establecer una comparación con otras tipologías. Entonces sabemos por ciertos acabados que son tiestos de la etapa preclásica, pero no hay una tipología que nos pueda asociar. No es que estén los asentamientos preclásicos, porque una de las cosas que mencionaba Gianfranco hace un rato es el refrecuentamiento que se da en estos sitios. El espacio es un espacio finito que se reutiliza en forma muy intensa. Los sitios paleoindios o los sitios arcaicos son rebuscados por gente de la siguiente etapa, se reutilizan materiales, hay una revoltura, las cuevas con sus espacios son ocupadas hasta la actualidad, se convierten en espacios de múltiples funciones y los tenemos clasificados como sitios multicomponentes porque lo que tenemos son contextos muy fragmentados que nos permiten establecer una presencia, pero todavía está en fase de construcción. Entonces, en el clásico tenemos ahí un problema bastante fuerte, no hay una presencia así muy clara de teotihuacana, pero estamos también en esa fase de definición. Tenemos el sitio más cercano del lado de Hidalgo que tenemos del clásico, está en la zona de Atotonilco. Pero en el área de Veracruz tenemos un sitio del clásico en la porción alta que fue muy destruido, ha sido arrasado por la gente buscando piezas de oro, pero que aparentemente sí fue un sitio con juego de pelota, arquitectura monumental y tiene materiales líticos y cerámicos asociables con el periodo clásico, pero no hay una presencia clara ni de la vertiente del Golfo ni del lado de la Vega de Meztitlán de clásico hasta ahora. Imágenes sonoras es transmitido a través de La Voz del Pueblo Ñañú los días lunes y viernes. Te esperamos en nuestra próxima emisión.